Muy buenos días, licenciado Edwin Alfaro y compañeros. Mi nombre es Clarisa Penado y el día de hoy seré su moderadora en este panel de discusión que hace referencia a la crisis internacional a principios del siglo XX en Europa, dentro de un conflicto bélico que involucró a grandes potencias en dicho continente. Primeramente, quisiera hacer mención de las reglas de este panel de discusión. Mi persona, la moderadora, indicará a qué panelista se le hará esa pregunta. De lo contrario, si éste llegara a interrumpir a otro, será sancionado. El panelista deberá de hablar fuerte, claro y breve. Como primer punto, ya iniciando nuestro panel, quisiera presentar un video para poder darle introducción y tener un poco más el concepto de esto. Hace 100 años comenzaba uno de los hechos más trágicos de la historia occidental. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa, fueron asesinados a tiros mientras recorrían en un coche las calles de Sarajevo, en Bosnia. Ese hecho desencadenó la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico que se desarrollaría entre 1914 y 1918 experimentó con nuevas tecnologías, las mismas tecnologías que elevarían el número de víctimas por encima de las 9 millones. Una cifra inimaginable si se la compara con enfrentamientos europeos anteriores. La llamada Guerra de las Trincheras, por las características de sus luchas armadas, fue el enfrentamiento entre dos grupos. Por un lado, la Triple Alianza, constituida por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por otro lado, Rusia, el Reino Unido y Francia. La Gran Guerra dejaría un elevado saldo de víctimas y deudas millonarias que comenzarían a gestar la Segunda Guerra Mundial. Después de la unificación alemana, las potencias empezaron a mostrar mucha rivalidad por querer expandir sus territorios. Y si bien es cierto, como lo comenta el video, el archiduque, el asesinato de este, fue como el detonamiento de la guerra, pero también fueron otras crisis que le dieron lugar a la guerra. La crisis marroquí tiene lugar en 1905, cuando Guillermo II proclama una advertencia. Alma, ¿nos podrías explicar en qué consistía esta advertencia? Buenos días, Clarisa. Gracias por la invitación. Claro que sí. Te comento que la advertencia de Alemania hacia Francia se da porque Alemania no quería que Marruecos fuera dominado por una sola potencia. En ese entonces, Alemania decide mostrar su apoyo en busca de la independencia marroquí. Y vemos, por otra parte, que Francia no dio paso a esas presunciones contra su hegemonía y es cuando amenaza a Alemania con declararle la guerra. Entonces, eso fue lo que le dio origen. Se podría decir que sí, porque Alemania, por una parte, buscaba expandir su imperio y de esa manera poner a prueba la Entente Cordiale, que fue un acuerdo constituido por Francia y Gran Bretaña en el año de 1904. En el cual Francia aceptaba la posesión de Gran Bretaña en Egipto a cambio de la aprobación de los británicos de una posible toma de Marruecos por Francia, ya que era uno de los territorios de África que aún no había sido controlada por una potencia europea. Y es que Alemania quería ayudar al sultán de Marruecos para que pues, pudiera lograr su independencia. E incluso exigió una conferencia internacional para pues ver cómo estaba la situación de Marruecos. Y pues logró convocar esta conferencia y si fue así, pues ¿cuál era el fin? En efecto, Clarisa, la conferencia se llevó a cabo en enero de 1906 en Algeciras, un lugar ubicado al sur de España, donde participaron 11 potencias europeas. Entre ellas está Alemania, Francia, España, Reino Unido, Bélgica, Austria, Hungría, Italia, Holanda, Portugal, Rusia, Suecia, Estados Unidos y una delegación marroquí.
Con esta conferencia se buscaba solucionar la crisis y de esta manera reconocer la soberanía del sultán y a su vez la independencia de Marruecos. También en esta conferencia se le daba a Francia la libertad de controlar la banca y la política marroquí. Cabe recalcar, Clarisa, que para Alemania significó una enorme derrota diplomática, ya que Francia y Gran Bretaña se habían convertido en una alianza sumamente fuerte, dando como resultado posteriores conversaciones militares anglo-francesas. Pero esta no fue la única crisis dentro de Marruecos, porque para 1911 se dio otra rebelión en contra del sultán, o más bien conocida como el incidente en Agadir, también la segunda crisis en Marruecos, dentro del Palacio de Fez. Amanda, ¿cuál era la situación por parte de Francia y qué respuesta tuvo Alemania ante la acción de Francia? Buenos días, Clarisa. Claro, te explico. Francia lo que quería era acabar con la rebelión en contra del sultán. Entonces, lo que Francia hizo es quedarse en el Palacio de Fez. Esto por parte de Alemania fue mal visto, ya que ellos pensaron que Francia lo que buscaba era una anexión con Marruecos. Entonces, como consecuencia, Alemania llevó un cañón al puerto de Agadir con la esperanza de que Francia se sintiera amenazada y le cediera, en este caso, el Congo francés. ¿Y cómo es que concluye esta situación entre Francia, Gran Bretaña y Alemania? Claro, los franceses se mantuvieron firmes ante la situación. Entonces Alemania lo que decidió fue reconocer que Francia quería ejercer el derecho al protectorado con Marruecos. Entonces ellos aceptaron esto, pero Francia también les dio 2 franjas del Congo francés para que Alemania los dejara en este caso seguir con el protectorado. Para Francia y Marruecos esto significó como una ganancia, aunque para el pueblo alemán no era así y el pueblo alemán se consideraba antibritánico. Luego de que los alemanes pusieron el cañón en Agadir, ellos iban a poder tener el control del puerto. ¿Por qué los británicos estaban como preocupados de que esto ocurriera? Bueno, los británicos se sentían preocupados que Alemania tuviera el control total sobre el puerto de Agadir, porque esto les afectaría en su economía, ya que al Alemania tener el control total, podían amenazar a las rutas comerciales que van hacia Gran Bretaña. Y al verse afectada Gran Bretaña, ¿qué es lo que decidió hacer? Bueno, el ministro de Economía británico, Lloyd George, aprovechó pronunciar un discurso en Londres en el cual advirtió a Alemania que ellos no iban a hacerse, en este caso lo del ojo pacho, o sea, no iban a dejar que Alemania les interviniera en sus rutas comerciales. Gracias por tu participación. En consecuencia de estos mismos sucesos que estamos hablando, también se dieron otras crisis que pues, provocaron la misma guerra, como es la crisis de Bosnia. Mayra, coméntanos, ¿qué países estaban involucrados y si existía algún tipo de tensión entre ellos? Buenos días, Clarisa. Los países que estaban involucrados fueron Serbia y Austria-Hungría. Los austriacos aprovecharon la revolución en Turquía y de esta manera incorporaron la provincia turca de Bosnia, ocupada desde 1878. Esto conlleva a un golpe al Estado de Serbia, que anhelaba obtener Bosnia, ya que se encontraban aproximadamente 3 millones de serbios. ¿Y los países que pidieron algún tipo de apoyo a los serbios sobre esta situación? Los serbios pidieron ayuda a los rusos. Estos convocaron una conferencia europea, con la ilusión de que franceses y británicos los apoyaran.
Sin embargo, los franceses, al darse cuenta que Alemania apoyaría a Austria, se retiraron para no intervenir en la guerra de los Balcanes. Hay que destacar que los serbios pidieron ayuda a los británicos y estos impacientes por prevenir ruptura con Alemania apenas protestaron ante Austria-Hungría. Y es que Rusia no quería arriesgarse sin la ayuda de sus aliados, los franceses y británicos, porque ya habían perdido a Japón. ¿Y cómo concluyó esto entre Serbia y Austria-Hungría? Te comento, Serbia fue derrotada ya que no obtuvo apoyo. Por lo tanto, Austria mantuvo el anhelado territorio de Bosnia, un éxito para la alianza austro-alemana. Todo esto provocó que se desatara la guerra entre Serbia y Austria. Por este motivo, los rusos se prepararon militarmente para apoyar a Serbia si lo requerían. Rusia no quería ser avergonzado una vez más. Es hasta este punto que se puede ver cómo Serbia, al ser un país balcano, empezó a demostrar cierta inconformidad alrededor de su territorio y el mostrarse el disconforme al verse reducida como un imperio otomano. De forma sintetizada, cuéntanos, Claudia, ¿cuáles fueron los acontecimientos que desencadenaron o que más bien produjeron el descontento de los países balcanos para que pudieran rebelarse en contra de los turcos? Claro que sí, Clarisa. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como primer punto, tenemos que los países balcánicos de Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro se volvieron parte del Imperio Otomano tras una conquista, por lo que sus territorios se redujeron grandemente al que poseen actualmente. Por otro lado, también tenemos el debilitamiento del Imperio Otomano a partir del siglo XVII, por un intento por parte del imperio por conquistar Viena en 1683. Y por último, también debemos recordar el nacionalismo, el auge del nacionalismo a partir del siglo XIX. Ahora que mencionas el auge del nacionalismo y el debilitamiento del Imperio Otomano, ¿cómo es que estos dos hechos se vinculan para darle inicio a la Primera Guerra de los Balcanes? Te comento, una vez que el nacionalismo empezó a ganar cada vez más apogeo en Europa, los países balcánicos de Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro aprovecharon las ideas que esta doctrina plantea. Iniciaron revoluciones y estos países vieron la oportunidad de conseguir su independencia ante el poderío otomano. Y también se valieron del debilitamiento del imperio para formar una alianza llamada la Liga de los Balcanes e iniciar una serie de ataques contra el Imperio Otomano. Y explícanos cómo es que se desarrolló esta Primera Guerra de los Balcanes. Bueno, una vez formada la Liga el 7 de octubre de 1912, Montenegro declara la guerra al Imperio Otomano, a lo que a los pocos días se suman los demás países de la Liga, dando inicio así a la frágil coalición de países con intereses cruzados. Como Montenegro ataca Tracia, los griegos atacan Salónica, actual Macedonia griega, pero el problema inicia una vez que Serbia avanza más allá de la línea de expansión acordada. Es aquí cuando inician las tensiones entre la frágil liga. La guerra no fue para nada favorable para el Imperio Otomano, debido a que para diciembre de 1912 el Imperio Otomano se vio acorralado en 3 ciudades, Estambul, Edirne y Scutari en Albania. Es hasta este punto que las potencias europeas decidieron intervenir, haciendo mediación y concluyendo con el Tratado de Londres. Este tratado que nos mencionas, ¿cuál era su principal objetivo? Primeramente, se realizó lo que es un reajuste territorial de forma ambigua por los países vencedores, y en donde el Imperio Otomano perdió casi todos sus territorios y quedó limitado al territorio de Constantinopla. Luego, Macedonia es repartida por los países balcánicos, pero sin satisfacer a más de alguno.
especialmente a Bulgaria, que únicamente obtuvo la región de Tracia y acusaba a Serbia de haber obtenido más territorios de los acordados. Y por último, también podemos recalcar que se creó un país independiente llamado Albania, con el fin de evitar posibles conflictos entre los países balcánicos. Pero, en conclusión, podemos decir que ninguno de los países terminó satisfecho con los acuerdos del Tratado de Londres. No obstante, esta no fue la única guerra de los Balcanes. Cuéntanos, Ricardo, ¿existe alguna influencia o vínculo en donde se refleje la primera guerra de los Balcanes con la segunda? Buenos días, Clarisa. La Segunda Guerra de los Balcanes surge a raíz de la primera. Empezó un año después, en 1913, e involucró a Grecia, Rumania y Turquía apoyando a Serbia contra, primeramente, Bulgaria. ¿Nos podrías explicar un poco más? Claro, tras el Tratado de Londres, el Imperio Otomano fue repartido por la Liga de los Balcanes, es decir, a Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria. Como ya se mencionó, los serbios querían Albania por su salida al mar, pero Austria, en conjunto con Alemania y Gran Bretaña, insistieron que Albania debía ser un estado independiente. Del mismo modo, los búlgaros no quedaron satisfechos por el acuerdo de paz porque Serbia se apropió de Macedonia, que posteriormente fue atacado por Bulgaria. Gracias al apoyo de Grecia, Rumania y Turquía hacia Serbia, Bulgaria fue derrotado. Cabe destacar que la influencia anglo-germana impidió que la guerra reprimiera a los austríacos. Anteriormente mencionaste que Grecia, Rumania, Turquía y Serbia derrotaron a Bulgaria. ¿Se llegó a algún tratado? Por supuesto, tras este segundo conflicto surge el llamado Tratado de Bucarest, donde Bulgaria perdió gran parte de los territorios ganados por el Tratado de Londres. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta segunda guerra de los Balcanes? Principalmente fueron tres. Serbia fortalecida y decidida a promover los problemas de los serbios y croatas que habitaban en Austria-Hungría, Austria decidida a acabar con las ambiciones de Serbia, y Gran Bretaña y Alemania dispuestos a separarse de Francia y Rusia. Todas estas crisis mencionadas anteriormente fueron la verdadera causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. No obstante, el 24 de junio de 1914 se dio el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando, que para muchos historiadores esta solo fue una excusa para poder empezar la guerra. Daniela, cuéntanos, ¿quién era este archiduque Francisco Fernando? Buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá. Respondiendo a tu pregunta, en efecto, esta no fue una verdadera causa. Francisco Fernando era el archiduque de Austria-Hungría. Se convirtió en heredero al trono en 1896, luego de una sucesión de muertes que se da en la familia de los Habsburgo y finalmente es asesinado en 1914. Y es que inicialmente hubieron dos intentos en contra del archiduque, el primero que en efecto fue fallido y el segundo el que le provocó la muerte. Cuéntanos un poco más de estos eventos. Bueno, en el primer intento, un grupo de jóvenes serbios que se encontraban desplazados entre la multitud cuando el archiduque y su esposa realizaban un recorrido en automóvil en las calles de Sarajevo. Esto se da cuando lanzan una granada al vehículo en el que él se transportaba y como mencionaste, la muerte del archiduque se da hasta el segundo intento. Entonces en el primer intento los jóvenes lanzan una granada y esta logra caer en el asiento de atrás y logra herir a algunos de los guardias de la Guardia Real del archiduque y algunas personas de la multitud. Luego de esto, el jefe de la Guardia del archiduque le sugiere al archiduque que sería mejor detener el recorrido por su propia seguridad y la seguridad de su esposa. Entonces estos logran cambiar de vehículo para poder visitar a uno de los soldados que había resultado herido en el primer intento de asesinato. Cuando esto se da, uno de los jóvenes serbios
nota el cambio de vehículo y decide disparar al archiduque y le impacta en el cuello una de las balas y a su esposa también en el abdomen. Y de esta manera es como se da la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Muchísimas gracias por tu participación. Conocidos estos eventos que iniciaron la Primera Guerra Mundial, invito a nuestra con la Primera Guerra Marroquí y concluiremos con el asesinato del archiduque con Daniela. Gracias, Clarisa. Fíjate que esta primera crisis, en definitiva, puedo decir que desató las alarmas ante un posible conflicto internacional y como resultado de esta crisis, vimos que Francia y Gran Bretaña se habían suscrito a la Entente Cordiale y que resultó ser más fuerte de lo que Alemania pensó. Así como los intereses alemanes fueron todo lo contrario a lo que pretendían, ya que no lograron el apoyo público y diplomático que esperaban. Causando de esta manera tensión en las relaciones de Alemania y las demás potencias europeas. Al final, esta crisis sí ayudó a promover la independencia marroquí bajo una especie de protectorado francés. Bueno, en consecuencia podemos hablar acerca de la crisis de Agadir, también conocida como la Segunda Guerra Marroquí. Esta se llevó a cabo debido al malentendido que Alemania tuvo con Francia, ya que Francia solo quería ejercer su protectorado sobre Marruecos. Esto no llegó a mayores, ya que Alemania aceptó el protectorado por parte de Francia. Únicamente Francia le cedió 2 franjas del Congo francés. Consecuentemente, sobre la crisis de Bosnia de 1908, Serbia, tras su derrota de no anexionar Bosnia, mantuvo relaciones desfavorables y no estables ante Austria. Esto conlleva a un desacuerdo que generaría enfrentamientos. Por lo tanto, sería una de las causas hacia la Primera Guerra Mundial. Bueno, en conclusión sobre la Primera Guerra de los Balcanes, esta es un conflicto bélico llevado a cabo por los países balcánicos de Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro contra el Imperio Otomano, con el objetivo de expandir sus respectivos territorios y terminar de expulsar a los turcos de la península balcánica. Dicho hecho claramente aumentó las tensiones existentes entre los países europeos. La Segunda Guerra de los Balcanes surgió a raíz de la repartición de territorios tras el Tratado de Londres, ya que Bulgaria anhelaba obtener Macedonia por su salida al mar. No obstante, Serbia lo tenía y fue atacado. Grecia, Rumania y Turquía apoyaron a Serbia en contra de Bulgaria y Austria. Estos últimos fueron derrotados y perdieron gran parte de los territorios ganados a raíz de la Primera Guerra. En cuanto al asesinato del archiduque, solamente esta fue una excusa más, ya que este suceso no fue una de las principales causas para detonar la guerra, como se ha creído todo este tiempo atrás, pero claramente eso sí influyó de una manera muy significativa. Nuestros panelistas lo han mencionado, estos sucesos a principios del siglo XX fue lo que en realidad provocó el terrible suceso. Europa cambió para siempre, la búsqueda del poder expandirse, de pelear por muchos más territorios y, en efecto, la falta de diálogo entre las naciones trajo como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Este panel ha finalizado. Tengan muy buen día todos.